Compañeros, compañeras, ¿podría algún diputado, alguna diputada oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Pueblo de México, que les quede muy claro quiénes están en contra de sus intereses. Farsantes, 1000 veces farsantes, 1.000.000 de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables, porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras, y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a quien entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina. En las últimas horas, en un discurso que trascendió los límites del recinto legislativo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, reconocido por su ferviente defensa de los derechos laborales y su retórica contundente, alzó la voz en favor de los trabajadores mexicanos, instando a sus colegas a no claudicar en la lucha por las pensiones justas y dignas. El discurso del diputado Gerardo Fernández Noroña fue más que una simple intervención parlamentaria, fue un llamado a la conciencia colectiva, un recordatorio de los principios fundamentales que deben guiar la labor legislativa en beneficio del pueblo. Con una duración de un poco más de 6 minutos, cada palabra pronunciada resonó con fuerza y una convicción que no pasaron desapercibidas para quienes presenciaron el momento. Noroña comenzó su intervención con una pregunta directa y provocadora: ¿podría algún diputado o diputada oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Esta pregunta aparentemente simple encapsuló la esencia del debate sobre pensiones en México y estableció el tono para lo que seguiría. En un país donde la desigualdad económica es una realidad palpable, donde millones de trabajadores enfrentan un futuro incierto en términos de seguridad financiera durante su vejez, el tema de las pensiones adquiere una relevancia fundamental, y es precisamente esta relevancia la que Fernández Noroña resaltó con cada argumento que expuso. Se los diré muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90% de su salario en pensión a los trabajadores y trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Zedillo, que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México, que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor, y hoy la gente que se pensiona recibe solo el 30%. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba solo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los 6 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que solo 40,000 millones de pesos de esos 6 billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027, y para que sepan que tenemos razón, solo van a recibir el 30% de su salario. Y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen.
El diputado recordó la historia legislativa relacionada con las pensiones, señalando la ley de 1973 que garantizaba el 90% del salario como pensión para los trabajadores. Este dato histórico sirvió como punto de partida para su crítica al Partido Acción Nacional, el cual había votado en contra de la ley de Zedillo, una medida que según Fernández Noroña habría despojado a los trabajadores de sus fondos de pensiones en beneficio de cuentas privadas. Sin embargo, Noroña no dudó en señalar la contradicción del PAN, que ahora apoya una reforma que reduce las pensiones al 30% del salario, en lugar de abogar por la protección de los derechos laborales de los trabajadores. En el discurso, el diputado Noroña no se limitó a exponer los errores del pasado y del presente, sino que también proyectó una visión de un futuro en lo que los trabajadores mexicanos puedan disfrutar de pensiones justas y dignas. En este sentido, destacó la importancia de una reforma que garantice que los trabajadores reciban el 100% del salario como pensión, en lugar del 30% propuesto por la reforma actual. Para respaldar su posición, Noroña hizo hincapié en la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de desinformación y el miedo respecto a la reforma propuesta. De tal manera, criticó directamente la manipulación de la opinión pública por parte de aquellos que buscan proteger los intereses de la banca privada en detrimento de los trabajadores. En un momento emotivo de su discurso, Noroña desafió a sus colegas a recordar su compromiso con el pueblo trabajador y a no ceder ante las pensiones de los poderes económicos y políticos. El llamado a la acción del diputado Noroña resonó en un contexto político marcado por la polarización y la desconfianza hacia las instituciones, en un momento en que la desigualdad económica sigue siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana. Su discurso sirvió como un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la justicia social en la construcción de un país más equitativo y próspero para todos. Por último, y para finalizar, el diputado Noroña recibió una ovación de pie por parte de sus colegas y del público presente en el recinto legislativo. Su discurso, lejos de ser simplemente una intervención más en el debate parlamentario, se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de los trabajadores y un llamado a la acción para aquellos que se niegan a aceptar la injusticia como una realidad inevitable. Y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero, y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20,000 millones de pesos, callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente, pandilla de farsantes y de saqueadores. Defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera, bueno, como ustedes sí han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y solo recibirán el 60% de su salario, no les importa. Pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder, como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que dice que es una opción diferente, pero vota todo con el PRI, PAN, PRD, son lo mismo. Por eso y justo por eso no solo van a perder la votación, por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña. Por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Y bueno amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas palabras del diputado Gerardo Fernández Noroña y de esta nueva reforma que el presidente López Obrador plantea hacer para que beneficie a millones de mexicanos trabajadores. Déjanos tu comentario aquí abajo, nos vemos, hasta la próxima.